Nuevamente a todos, bienvenidos, y pues damos gracias a Dios y estamos contentos y felices por poder verlos nuevamente en este día. Muchos ya son de casa, pero algunos otros el día de hoy nos visitan, ¿verdad? En este día, el Día del Señor. Bueno, continuamos en nuestra serie que hemos comenzado y que le hemos denominado las parábolas, ¿no? Las parábolas. Así que hoy el Señor nos cuenta una historia donde nos va a hablar de dos hombres que construyen cada uno una casa, y una vez terminada esa casa y habitada, nos dice que vinieron lluvias, como las que han llegado a nuestra tierra, crecieron los arroyos, creció el río, ¿verdad? Vinieron los vientos y soplaron y dieron contra aquella casa. Una casa se mantuvo de pie, se mantuvo firme, y la otra casa cayó y fue grande su ruina. Eso nos cuenta el Señor en esta parábola allá en Mateo capítulo 7, y quiero que me acompañen. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 7, 24 al 29, y quiero que lo leamos de manera alternada. Inicio diciendo: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba. Amén. Bueno, una vez que hemos leído este pasaje, quisiera saber que me digan quién es la roca. ¿Quién es la roca? Quiero que vean el pasaje. ¿Qué dice el pasaje? Por ejemplo, en los primeros versículos, o el primero, que es el 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente y un hombre insensato. Los dos construyeron una casa, los dos sufrieron las mismas circunstancias, ¿verdad? A los dos le aconteció lo mismo, tanto al prudente como al insensato. Pero una casa se mantuvo, y dice porque estaba fundada en la roca. ¿Qué es la roca? Termina diciendo el versículo 28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quién es la roca? ¿Qué les parece si les digo que no? Está diciendo que el Señor comenzó a hablar todas estas palabras y termina diciendo que Él estaba enseñando la doctrina, estaba enseñando su palabra. En esta ocasión, la roca no es Cristo,
sino la palabra, sobre la cual está fundada la casa, ya sea del prudente, ¿verdad? Bueno, del prudente tomó eso, decidió fundar su casa sobre esa roca que eran las palabras del Señor, que habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Descubriendo esto, que la palabra es la roca, bueno, el tema de hoy será sobre la roca. ¿A dónde creen que el Señor nos quiere llevar? Bueno, dos cosas por lo menos. Él quiere que usemos el entendimiento, ¿sí? Que usemos el entendimiento y discernamos para hacer lo que dice su palabra, hacer lo que es correctamente bien. Y lo segundo, Él quiere que seamos auténticos, veraces, de una sola pieza. Por eso, en los versículos 24 al 29, son el cierre de una serie de enseñanzas que Jesús está hablando, que está enseñando, en el cual quiere que utilicemos nuestra mente espiritual, ¿sí? Que aprendamos a discernir, a vivir la vida bajo los principios de la palabra de Dios. Una vez que entendamos eso, que aprendamos a vivir la vida bajo la doctrina, bajo la enseñanza, bajo los lineamientos de la palabra de Cristo, sin duda que va a dar resultados de hombres y mujeres auténticos, de una sola cara, de una sola pieza. Vean el versículo 1 del capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. Así comienza este capítulo 7. Aquí Jesús nos mueve de una idea que venía llevando, ¿sí? Desde el capítulo 5, si ustedes van al capítulo 5 o si ya en algún otro momento lo han estudiado, ven que el capítulo 5 nos va a hablar acerca de ese sermón del monte. Jesús estaba ahí en la colina o en el monte enseñando a sus discípulos. Y el Señor va a decirle a sus discípulos, primeramente asegurando y aseverando que sus discípulos son la sal y la luz del mundo, o son la luz y la sal de la tierra. No hay un punto medio, ¿sí? Los hijos de Dios, sus seguidores, sus discípulos, son luz y son sal. Él va a decir, vosotros sois la luz del mundo. Pero también después va a decir lo siguiente, va a hablar que usemos nuestro carácter. Y por ejemplo, en los siguientes continuando el capítulo 5, nos va a hablar a cómo tratar la ira, acerca de nuestro carácter, cómo respondemos nosotros ante las circunstancias de la vida, ¿no? Cómo respondemos cuando venimos del calor, ¿no? Y llegamos a casa y decimos, no, pues tú ya sabes el calor que hace, ¿no? Y creemos que es el sol el que hace que brote de nosotros la ira. ¿Cómo controlamos eso? Bueno, el Señor va a tratar acerca de la ira, va a tratar del carácter de la fidelidad, ¿sí? Y va a hablar acerca del adulterio. Somos veraces con nuestra pareja, ¿sí? Somos auténticos, somos fieles. Bueno, de eso también va a hablar el Señor. Va a hablar del amor hacia nuestros enemigos, ¿verdad? Va a hablar de los juramentos, de que nuestra palabra sea sí o no. No hay necesidad de jurar por el cielo y de la tierra, ni por mi madre, ¿verdad? Jurar, sino que solamente nuestra palabra sea sí o sea no. También el Señor va a hablar acerca de nuestras actitudes ante la caridad, cómo debemos ser con las personas, ¿no? Cómo ayudamos al necesitado, cómo damos, dice ahí, nuestra ofrenda de caridad para los necesitados.
¿Cómo respondemos cuando tenemos que orar, cuando tenemos que ayunar? El Señor va a decir que en ese sentido no seamos como los hipócritas, que ellos cuando oran o cuando ayunan o cuando dan una ayuda, lo hacen de tal manera que sean vistos por los hombres. Por eso dice el hipócrita, ¿sí?, el escriba, el fariseo, se para en las esquinas y ora en las plazas, en las calles, para ser vista por los hombres. O no limpia su rostro después del ayuno para que vean, qué sacrificado el hermano. Él sí es espiritual porque ayuna, mira, se le ve en su rostro. Viene a orar muy de mañana. ¿Qué espera ese corazón? Ser reconocido por los hombres. Pero ahora el Señor, después de hablarnos de eso, de la caridad, de la oración, del ayuno, del materialismo y del afán de las cosas materiales, ahora quiere tocar un tema importante, como es la manera en que pensamos y tratamos a los otros. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con el que juzgas seréis juzgado, y con la medida con que medís, os serás medido. Versículos 1 y 2 del capítulo 7. Recordemos que en el capítulo 5, en el versículo 20, Jesús va a decir lo siguiente: porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, aquí el Señor dice, la justicia de ustedes, les dice a sus discípulos, debe ser mayor que la de los escribas y de los fariseos. Cuando se está refiriendo a la justicia, a su justicia, se está refiriendo a las acciones que ya vimos a lo largo de esta serie de enseñanzas de Jesús, desde el capítulo 5. Ser humilde, ser pacificadores, tratar y trabajar en nuestro corazón sobre la ira, cómo respondemos, cómo debe ser nuestra acción. A eso se está refiriendo el Señor Jesús cuando dice sus acciones, su justicia debe ser mayor que la de los escribas y de los fariseos. Así que nuestro obrar en la vida cotidiana debe ser un estándar mayor que la de los escribas y de los fariseos. En otras palabras, el Señor, el término que va a usar, que de los hipócritas. Así que todas estas acciones mencionadas, a las que Jesús llama justicia o obras, y que así lo entendemos, ¿sí?, podemos entonces pensar a veces que será más justo si juzgamos a las personas, ¿sí?, si somos nosotros juzgadores de lo que hacen las personas, o te la pasas señalando lo que hacen y lo que consideras tú justo, pero que el Señor Jesús reprende este tipo de pensamiento. Solemos nosotros poner a la gente en la balanza, en estándares nuestros, más que en la de la palabra de Dios. Y señalamos y decimos, las acciones de esta persona no cumplen con mi estándar. Y es lo que el Señor dice, ten cuidado de eso. No juzgues. Ahora quiero que seamos prudentes en pensar rápidamente que el Señor nos está enseñando de que nosotros no debamos juzgar. Si ustedes ven en ese capítulo 7, en el versículo 15 al 20, el Señor va a decir lo siguiente: guardaos de los falsos profetas, que vinieron a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y ahora va a decir lo siguiente: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva en los espinos e higos en los abrojos?
Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces lo que el Señor está diciendo, que hagamos una autoevaluación y veamos los resultados de nuestras acciones. Pongamos en balanza y juzguémonos primeramente nosotros. Pero no está diciendo que no juzguemos a los demás, aunque primariamente pareciera, ¿verdad? En estos versículos está diciendo que a los falsos profetas los vamos a conocer por sus frutos. O sea, observémoslos. ¿Cómo es su comportamiento? Y pueden pasar desapercibidos de tal manera que podemos ser engañados por esos falsos profetas. Si ustedes siguen leyendo, allá en casa pueden leer, en los siguientes versículos van a decir que esos falsos profetas predicaron la palabra, hicieron milagros, señales y prodigios, echaron fuera demonios. Pero el día en que el Señor vino para juzgar a todos, les dijo, no los conozco. Sin embargo, a muchos de nosotros pudieron habernos engañado, porque no observamos bien los frutos, porque no juzgamos bien sus obras, su justicia. Así que no es la intención del Señor decir, no debemos juzgar. A veces pareciera que nosotros pensamos o esperamos que Jesús está mandando a decir que no hagamos acepción de cualquier tipo de estilo de vida o de enseñanza. Escuchamos allá en el mundo y a veces de nosotros mismos, cuando nos visitan y cuando nos quieren ayudar en nuestra vida cristiana, ¿no? Es mi vida, no te metas, no me juzgues, ¿no? Creo que es el pasaje, por aquellos que no conocen la Biblia, el más conocido y el más citado, ¿no? Que dicen, no juzgues. ¿Qué no así dice la Biblia? ¿No? Bueno, algunos creo que pensaron que este pasaje que Jesús estaba diciendo era como aceptar a todos de una manera universal cualquier estilo de vida o cualquier tipo de enseñanza, pero no es así. Ya vimos que el pasaje de los versículos 15 al 20 nos muestra que veamos los frutos de las personas. Jesús nos manda que nos conozcamos a nosotros mismos, pero también que conozcamos los frutos de la vida de las demás personas. El cristiano es llamado a demostrar amor incondicional a todos, pero no es llamado a dar la aprobación incondicional a todos, a su forma de vida. Amamos las ideologías, aquellos que están, en esa ideología de género, ¿verdad? Los amamos. No estamos de acuerdo con su forma de pensar y de actuar. Y debemos ser claros. Amamos a ellos porque no queremos ver que tomen el camino que los lleva a la perdición. Si ustedes ven los versículos anteriores al 15, el versículo 13, nos habla que hay una puerta estrecha y una puerta ancha. Y muchos han tomado la puerta ancha, la puerta fácil, el camino fácil, que los lleva a la perdición. No estamos de acuerdo en su forma de vida. No aprobamos sus acciones, pero los amamos porque queremos que no vayan a la perdición. Los amamos porque queremos
que la palabra de Dios llegue a sus vidas, como nos dice en estos versículos 13 y 14. Así que, ¿en qué sentido entonces el Señor nos está diciendo, no juzguéis para que no seas juzgado? Bueno, así que esto no prohíbe que examinemos nuestras vidas o las vidas de otros. Ciertamente sí está prohibido cuando al hacerlo lo hacemos con un espíritu de condenación. Por ejemplo, rompemos este mandamiento cuando pensamos lo peor de los demás. Y nosotros nos sentimos mejores que ellos. Y los condenamos, diciendo, son de lo peor. Ya no hay para ellos salvación. O rompemos este mandamiento cuando solo hablamos con los demás de sus faltas. Cuando vamos a ellos y siempre estamos ahí diciéndoles lo mal que son, lo mal que hacen las cosas, porque consideramos nuestro estándar de vida mejor que la de nosotros, ¿verdad? Rompemos también este mandamiento cuando juzgamos toda la vida solamente por el peor momento en el cual ellos pasaron. Por un pecado condenamos a toda su vida. Y el apóstol Pablo va a decir, el que se crea que está bien delante de Dios, mire que no caiga. Porque todos estamos tentados a caer en algún momento, hermano. Pero a veces nuestra justicia, nuestro obrar, pensamos que es superior a los otros. Rompemos también este mandamiento cuando juzgamos a los otros sin ponernos nosotros mismos en sus circunstancias. ¿Qué fue lo que los llevó a que cayeran? A que pasaran por esa situación. Y rompemos este mandamiento cuando olvidamos que también nosotros seremos un día juzgados ante el gran trono de Dios. Así que la próxima vez que lancemos un juicio, tengamos presentes estos puntos. Ahora bien, el Señor Jesús quiere que sigamos aprendiendo a discernir a cómo debemos actuar en nuestra vida en relación con nuestros hermanos. Y para eso Él va a utilizar una ilustración refiriéndose a esto de juzgar, cuando dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La figura que el Señor utiliza aquí son figuras reales. Conocemos la paja y sabemos lo que es una viga, ¿sí? Son cosas reales. Sin embargo, ¿verdad? Al usar el Señor esto, también nos está mostrando de una manera exagerada, digamos, ¿verdad? Porque si es verdad, puede caer una paja o una pequeña astilla en el ojo de alguien, pero no va a entrar una viga. La intención del Señor, al mostrarnos esta ilustración, Jesús nos demuestra cómo generalmente somos muchos, porque somos generalmente más tolerantes a nuestro propio pecado que a los pecados de los demás. Así que Jesús usa esta imagen exagerada y a la vez graciosa, ¿sí?, para hacer su mensaje más entendido. Parece de caricatura,
esta ilustración de Jesús. Imagínate, ¿no? Imagínate teniendo una viga en tu ojo y queriendo quitarle la astilla o la paja del ojo de tu hermano. ¿No es chusco esto? Lo que usa el Señor, ¿verdad? Es decir, vean esa caricatura en su mente, ¿no? Alguien con una viga en su ojo queriendo quitar una pequeña astilla del ojo de su hermano. Bueno, es que generalmente no vemos nuestro problema. Generalmente no vemos nuestro pecado. Lo que hacemos es ver el de los demás. Y en base a eso juzgamos. El Señor quiere que en este ejemplo, busca que nosotros, cuando queramos ayudar a las personas, porque el Señor no quiere, o más bien no está diciendo que no ayudemos a nuestros hermanos, está diciendo que le ayudemos. Pero primero dice, saca la viga de tu ojo. Así lo dijo el Señor en una ocasión cuando le trajeron a una mujer que había cometido adulterio. Y le decían, la ley nos manda a que le apedreemos. Y Jesús escribió en tierra, ¿verdad? Y dijo las siguientes palabras, es que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Esto hizo ver al interior de las personas que estaban ahí alrededor con piedra en mano, ver su corazón y su vida y verse que su pecado era mayor que la de esa mujer. Por eso todos se dieron la vuelta. E incluso el Señor Jesús nos enseña en esa parábola diciendo, yo no te juzgo, pero ve y no peques más. Ve y haz cosas nuevas. Nosotros generalmente, como les decía, usamos nuestros estándares para ver la vida de los demás. Y ni siquiera buscamos el estándar de Dios. Jesús indica que aquel con la viga en su propio ojo no se daría cuenta inmediatamente de su problema. Él está ciego por su propia culpa. Es el intento de corregir la culpa de alguien cuando nosotros mismos tenemos la misma culpa o peor. Por eso ganamos la acusación del Señor Jesús cuando dice hipócritas. Porque Jesús no está diciendo que es malo quitar la viga de tu hermano, o sea, corregirlo, ayudarlo, sino que primero quites la viga de tu ojo para poder ayudar con la paja del ojo de tu hermano. Así que el Señor nos invita a que nos autoanalicemos antes de poder lanzar algún juicio contra alguien. Este discernimiento, el Señor nos quiere llevar a que lo hagamos también con amor, con mucho cuidado. Y lo siguiente que va a decir en ese capítulo 7, si vamos leyendo, en el versículo 8, va a decir lo siguiente: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Versículo 6. Después de advertirnos
de nuestras actitudes críticas a las personas, Jesús ahora nos recuerda que todos los ciudadanos del reino debemos usar nuestro discernimiento. Debemos discernir que hay cosas buenas y preciosas que no se deben dar a la ligereza, ¿sí?, a cualquier persona. Hay cosas como llamadas perlas y santo que no debemos darlo fácilmente. Y usa estos dos ejemplos. Nuevamente el Señor ya puso el ejemplo de la paja y de la viga, y ahora nos dice de un perro y de un cerdo. Y las características, ¿no?, que nosotros tenemos de estos dos animales. Los perros son bravos, ¿verdad? Ladran. Y tenemos hasta un dicho: perro que ladra no muerde, ¿no? Y conocemos a los cerdos, a los puerquitos, que aun cuando los bañes, les encanta el fango, les encanta el lodo, ¿no?, ensuciarse. Entonces, ven estas dos imágenes que el Señor ahora quiere mostrarnos y nos dice: tengan cuidado de los perros y de los cerdos. Por eso aquí el Señor quiere que ejercitamos con su palabra nuestro discernimiento. Porque podemos dar a los perros lo santo y a los cerdos las perlas. Aquí regularmente se entiende como aquellos que son hostiles al reino de Dios y al mensaje que se anuncia. Hay personas, ¿sí?, allá afuera, en el mundo, que te van a cerrar la puerta, que van a ir contra ti por comunicar el Evangelio. Son hostiles al Evangelio, son agresivos. Ten cuidado con ello. Pero también lo segundo que el Señor está diciendo, no lo está haciendo referencia únicamente al mundo, sino más precisamente a sus discípulos. O sea, entre la iglesia, entre la comunidad de creyentes, les está diciendo, ¿verdad?, que no sean como los cerdos. Porque en la comunidad de creyentes pueden haber, aquí entre nosotros, quienes actúen como perros o como cerdos. Porque pueden lanzar críticas, ¿verdad?, hacia la propia iglesia. No, no vayas allí. No, ahí son una bola de esto y de aquello, ¿no? Y empiezan a decir cosas, ¿no?, de la iglesia. O como los cerdos, que no cuidan su vida espiritual y santidad, sino que para ellos viven como los no creyentes. Dice el apóstol Pablo, a esto se evita. Así que nosotros cuando llegamos a la cena del Señor, cuando participamos del sacramento, el apóstol Pablo escribe que antes de participar de ello, nos analicemos, nos autoanalicemos cada uno. En esa semana que veíamos acerca del concilio de Nicea, les decía que hay otros escritos que se escribieron que no están en el canon, en la Biblia, pero lo hemos tomado como fundamentos de nuestra fe, que se escribieron en los primeros 100 siglos, en los primeros 100 años. Una de ellas es la Didache, y esta en su escrito, por ejemplo, decía lo siguiente: no dejes que nadie coma o beba en la cena del Señor o en la Eucaristía, excepto aquellos que son bautizados en el nombre del Señor. Por lo que respecta a esto, el Señor ha dicho: no des a aquellos
que es santo a los perros. Eso lo decía en uno de los manuales del primer siglo, después de los apóstoles. Así que nuestras perlas más preciosa es el Evangelio. Esta solo a veces puede confundir a los no creyentes. Veíamos la semana pasada, ¿sí?, allá en Mateo 13, que decía: oíd, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Muchos que se les habla el Evangelio, lo único que demuestra, y el Señor decía: ¿por qué les hablas con parábola? Porque a ellos no les fue dado o revelado el reino, y ni aún con las parábolas entienden. Queridos hermanos, el Señor quiere que nosotros no nos desanimemos en compartir el Evangelio. Él quiere que nosotros, como luz y sal de la tierra, seamos el ejemplo en este mundo, que alumbremos al mundo con nuestras obras, con nuestras buenas obras, que nuestras justicias sean mayor que la de los escribas y de los fariseos, que seamos veraz como la luz y como la sal de la tierra, y no seamos hipócritas. El Señor quiere que aprendamos a ejercitar nuestra mente, nuestra vida, nuestra mente espiritual, para poder lidiar con nuestros pecados, pero también con la lucha que tienen nuestros demás hermanos. Ayudemos a nuestros hermanos, pero primero quitemos la viga de nuestro ojo para que podamos quitar la paja de nuestro hermano. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.